Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído, que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda es la palabra del Señor en este domingo. Ya estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento y prácticamente llegamos a la Navidad. Con la cuarta semana, vamos a decir ya el 24 de la noche, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Peñan de Yara, Yepa o Peñan de Apitepe. Y hemos escuchado estas lecturas, ¿verdad? Tan hermosas. Mi homo ya, Miqueas, eso quiere decir. Así como mi homo él es la misma, pero aquí es Yahvé. ¿Quién como Yahvé? Es decir, Dios que entra en nuestra historia. Y en Degoña mañana, ya es sana, como lo vemos en este pasaje del Evangelio también. Es la anunciación. Ayer mismo estuvimos reflexionando sobre Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Del 35 en adelante, como hoy también estamos viendo, del 39 al 45. Pero aquí quisiera tomar hoy, en este domingo, que ya es el cuarto domingo de Adviento, el cumplimiento de estas promesas que se realizan por medio de el profeta Miqueas, y añandé. Y tú, Belén, Efetá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. El primer elemento, queridos hermanos, Belén, el elegido, Belén. No eres la más pequeña, es decir, ¿desde dónde, queridos hermanos, nosotros hacemos nacer y hacemos que se encarne Dios en la historia? Desde lo pequeño. Alguna vez en Ñandeña y confiamos y decimos, nosotros necesitamos, no sé, tantos recursos, tantas riquezas, tanta millonada para poder anunciar el Evangelio. Alguna vez ya. Pero no es eso, queridos hermanos. Porque después también, desde el dinero, también podemos simplemente enriquecernos humanamente hablando, e incluso también después podemos corrompernos. Se suele decir eso, ¿verdad? El poder, el dinero, corrompe normalmente. Y bueno, ojalá que no sea así. Porque también Santa Teresa de Jesús, como ustedes habrán escuchado, y hay muchos de esta familia teresiana, Santa Teresa decía, con Dios se puede hacer mucho, con Dios se puede hacer mucho. Con el dinero también, decía Santa Teresa, se puede hacer mucho, se puede hacer con el dinero. La erecomino lleva, y si sabes explotar esta riqueza que Dios nos ha dado en el mundo, con la inteligencia, la libertad, la voluntad de hacer bien las cosas y sobre todo motivados. Pero agregaba y terminaba Santa Teresa de Jesús y decía, con el dinero y con Dios podemos hacer todo. Es decir, nos estaba invitando esta santa que ha fundado tantos monasterios en su tiempo, en el año 1500, imagínense. Esta es una santa de 1515, ¿verdad? Ha fundado tanto. Dentro de la iglesia ha renovado todo lo que significa una espiritualidad que estaba un poco decadente y ahora mirar de nuevo hacia Dios. Bueno, necesitó mucho, pero entonces eso quiere decir que tenemos que saber utilizar de las riquezas del mundo, de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Upea ñande la ñamungu eana, upea la ñandea lleva, ñame eana yayapo anape y por mía. Pero como fundamento, queridos hermanos, tiene que estar Dios. Porque también la riqueza simplemente, pero sin Dios, hacemos cualquier barrabasada, cualquier cosa. Incluso vamos contra la misma humanidad.
Hay muchas personas, y nosotros conocemos por los medios, leemos, que tienen tanta plata, ¿verdad? Pero sin embargo que buscan cosas totalmente absurdas que van contra el hombre, contra la población, contra nosotros mismos, contra la vida, ¿entienden? Está ahí plata mía, pero sin embargo, ¿por qué? Porque le falta a Dios. Así de sencillo, porque nos falta a Dios. Y así también vamos a lo más pequeño, ¿verdad? Porque también mucha gente quiere hacerse, o político, quiere hacerse no sé qué cosa, simplemente para acumular riquezas. Pero después no sabe que el Señor le ha dado todas estas cualidades, estas riquezas, ¿para qué? Para hacer crecer la comunidad. Y entonces por eso aquí está diciendo, así habla el Señor, y tú, Belén de Éfrata, tan pequeña entre todos los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Desde la sencillez, desde la humildad, desde la cordura, desde la lógica, desde la honestidad, desde el amor y la solidaridad, y así por delante. De ti nacerá, Pebeñamoita Yayujuta la Tendotana. ¿Dónde estaba David en ese momento, de la tribu de Judá, que es elegido por el Señor, ¿verdad?, para ser rey de Israel? Y Mumbacuera estaban ahí, él ahí como pastor con las ovejitas. De ahí el Señor lo toma. Pero con esta idea esencial y fundamental. Desde lo sencillo mirar al pueblo, mirar a la gente, mirar las necesidades de los demás. Nos estamos preparando ya, cuarto domingo, hoy de este tiempo de Adviento, para celebrar nada más y nada menos que el nacimiento de Dios, la encarnación. Dentro de poco, decíamos, diremos, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Que Dios nazca en nuestro corazón, que Dios reine en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.